Bien. Eh, Decíamos, ¿verdad?, que el reactivo de Grignard se forma cuando un haluro de alquilo reacciona con un átomo de magnesio, ¿verdad? No sé si ustedes habían visto en Orgánica 1 el mecanismo de las reacciones radicalarias, ¿verdad? Es decir, las reacciones que ocurren por intermediarios que son radicales. Estos que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Son ejemplos de radicales. Los radicales son intermediarios que se caracterizan porque tienen un electrón desapareado. Los otros intermediarios, que son los que hemos más familiarizado nosotros, son los carbocationes y menos frecuentes, o sea, no lo hemos visto tanto en tantas reacciones, lo que son los carbaniones, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, si se fijan, una diferencia de los mecanismos que hemos visto antes es que en el caso de cuando ocurre una reacción radicalaria, cada uno, y aquí las flechas que utilizamos siguen siendo flechas curvas, pero tienen media cabeza, es decir, no tienen la cabeza completa, si ustedes se fijan. Eso significa que un electrón se va con un átomo y el otro electrón se va con el otro, ¿verdad? Los mecanismos que normalmente nosotros hemos visto, que incluyen pues la flecha curva, bueno, esta es una ruptura que se denomina ruptura homolítica, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, cada átomo se lleva un electrón. Normalmente las reacciones que nosotros hemos considerado implican rupturas heterolíticas, donde un solo átomo se lleva, ¿verdad?, el par de electrones, y por eso hemos hablado de que se forman carbocationes o se forma un oxígeno, por ejemplo, con carga negativa, porque él se ha llevado todo el par de electrones del enlace, ¿verdad? Estos son temas de Orgánica 1, pero a veces el tiempo no da como para explicarlos. No sé si en su caso pues se los pudieron explicar o no. Estos dos tipos de reacciones, ¿verdad? O de rupturas, las rupturas homolíticas y las heterolíticas. En este caso, es un ejemplo de una ruptura homolítica. Realmente no es propiamente una ruptura porque no es que el magnesio se rompa, ¿verdad? Sino que del par de electrones que tiene, del par de electrones de valencia, ¿verdad?, que tiene el magnesio, el halógeno gana uno de esos electrones y el magnesio se queda con el otro, de manera que se forman dos radicales, dos especies que tienen un electrón desapareado, que luego se de, este mismo anión, ¿verdad? Este radical, ¿verdad?, con carga negativa, se rompe, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, esta ruptura es una ruptura homolítica. La cadena carbonada se lleva un electrón, el halógeno se lleva el otro para formar el ion haluro, ¿verdad? Luego, este radical, esta cadena radical reacciona con el radical magnesio que nos había quedado aquí, y es aquí donde se forma, ¿verdad?, el enlace organometálico, ¿verdad? Es decir, el enlace entre una cadena carbonada, entre un compuesto orgánico y el metal, ¿verdad? Y por eso, ayer, si se recuerdan, habíamos dicho, podíamos, ¿verdad? Bueno, o decíamos, ¿verdad? El magnesio se mete entre el grupo alquil y el halógeno, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que se mete? Pues se mete a través de estas rupturas. Aquí este magnesio pues queda, ¿verdad?, deficiente en electrones. Este haluro, porque ayer pues habíamos considerado el caso de bromuros, pero también se utilizan cloruros, ¿verdad? Ahí puede ser cualquier haluro. Reacciona, ¿verdad?, con este magnesio para formar un segundo enlace, ¿verdad?, que en este caso pues es el enlace entre el halógeno y el metal. Como normalmente nosotros hemos venido viendo que el enlace que hay entre un metal y un halógeno es un enlace iónico, es la razón por la cual ayer mencionábamos, ¿verdad?, que podíamos considerar que el reactivo de Grignard reacciona como un compuesto iónico, ¿verdad? Quedándose este magnesio con una carga positiva por el hecho de que decíamos que los metales son menos electronegativos que el carbono, y el carbono se quedaba con la carga negativa, ¿verdad? Bueno, este es el mecanismo de la formación, ¿verdad?, de lo que es el reactivo de Grignard, que nosotros mirábamos ahí
en el video, aquí, ¿verdad? Cómo era que se llevaba a cabo. Esto fue lo que considerábamos ayer que nos explicaba el libro, ¿verdad? Aquí solo he querido resumirlo porque no solamente los aldehídos y las cetonas pueden reaccionar con los reactivos de Grignard. Bueno, aquí ya habíamos considerado, ¿verdad? Que un aldehído va a formar un alcohol secundario. Esta imagen se las quise poner, que no sé si ayer nos quedó bien claro. Sobre todo me gusta por los colores, ¿verdad? Que pueden ayudarles a comprender. Hay una parte o hay una cadena carbonada, ¿verdad? Que proviene del aldehído. Hay otra cadena carbonada que proviene del haluro de alquilo, ¿verdad? Y decíamos la utilidad, ¿verdad? O la ventaja que presentan estas reacciones con el reactivo de Grignard es que podemos formar compuestos de cadena más larga, ¿verdad? Y aquí se puede visualizar como partiendo de un aldehído de 4 carbonos, podemos llegar a un alcohol de 6, ¿verdad? Y entonces aquí reconocer qué porción o de dónde viene, ¿verdad? Esos adicionales, el oxígeno aquí del alcohol, tener claro que proviene, ¿verdad? De el oxígeno del grupo carbonilo y luego el hidrógeno, pues habíamos dicho, ¿verdad? Y bueno, fíjense aquí que nuevamente lo de los números que decíamos ayer, ¿verdad? Para representar que primero debe de completarse la reacción entre el aldehído y el reactivo de Grignard antes que nosotros adicionemos el agua, ¿verdad? Y decíamos, el agua lo que va a hacer es protonar a ese ion alcoxi, que es un intermediario, ¿verdad? Y decíamos, de los aldehídos diferentes del formaldehído se van a formar alcoholes secundarios. Las cetonas, pues van a formar alcoholes terciarios y entonces aquí lo podemos ver. Fíjense que aquí, aunque esta cetona tiene 5 carbonos, recordemos que en el alcohol vamos a considerar como cadena principal a la cadena de mayor número de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, si nuestro reactivo de Grignard es, por ejemplo, el bromuro de etil magnesio, este etil va a ser de mayor tamaño, ¿verdad? Que este grupo metil que vemos acá, ¿verdad? Que este carbono que está acá. Por eso es que aquí queda como sustituyente y este alcohol terciario es un alcohol de 6 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí, en esta imagen que me encontré, pues les menciona, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo enlace carbono-carbono que se forma? Es entre el carbono 4 y el 5, igual aquí, entre el 4 y el 5. Pero como les decía, no solo los aldehídos y las cetonas pueden reaccionar con los reactivos de Grignard. Decíamos, los reactivos de Grignard son bases tan fuertes, y ayer no sé si lo recuerdan de ayer, decíamos, ¿verdad? Son bases tan fuertes que por eso es que no podíamos, ¿verdad? Adicionar el agua junto con el reactivo de Grignard, porque decíamos, ¿verdad? El agua convertiría a este reactivo de Grignard en un alcano. Entonces, por ese hecho, ¿verdad? Que son bases, aunque el agua no sea un ácido fuerte, los reactivos de Grignard son bases tan fuertes que van a reaccionar incluso con ácidos débiles. Esa misma característica permite que puedan reaccionar aún con especies que no son tan reactivas. Si se recuerdan, cuando habíamos visto compuestos carbonílicos clase 1, habíamos dicho que los ésteres son menos reactivos que los cloruros de acilo, pero en presencia de una base fuerte, como son los reactivos de Grignard, pueden reaccionar, ¿verdad? Recordemos que habíamos dicho el primer paso de las reacciones de los derivados de ácidos carboxílicos es la adición, igual que en el caso de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Entonces, un reactivo de Grignard puede perfectamente adicionarse, ¿verdad? A un éster. Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque esto no lo habíamos considerado el día de ayer. Un éster al reaccionar con un primer mol de reactivo de Grignard se va a convertir en una cetona. Y luego lo que ya hemos dicho es que las cetonas a su vez pueden reaccionar con los reactivos de Grignard para formar alcoholes terciarios, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, si ustedes se fijan, esta XS lo que representa es exceso, ¿verdad? Es decir, que tenemos una gran cantidad del reactivo de Grignard suficiente como para que el éster se transforme en una acetona y luego la acetona pueda posteriormente convertirse en el alcohol, ¿verdad? Aquí la característica es que no se va a formar un único nuevo enlace, sino que se van a formar dos.
nuevos enlaces. Si ustedes se fijan, por eso les decía que me gustaba esto del color, porque podemos ver, ¿verdad? Que ahora aquí tenemos dos cadenas rojas, ¿verdad? Ahí, que provienen de 2 moles del reactivo de Grignard. Ahorita ya, porque el libro sí lo explica para los ésteres, solo que ayer ya no lo consideramos. Solo permítanme, voy a abrir el capítulo. Ve el libro, sí. El libro y el capítulo para que lo podamos ver. Aquí está. Bueno, entonces estábamos ayer, nos habíamos quedado, creo que sí, considerando esto, ¿verdad? Que habíamos dicho que a partir del formaldehído se va a formar un alcohol primario, de otro aldehído diferente, el secundario, y de una acetona, un alcohol terciario. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Y aquí continuando con esa misma sección, entonces nos explican, ¿verdad? Que los reactivos de Grignard pueden reaccionar también con los ésteres y los cloruros de acilo. Entonces aquí, si lo leemos así rápido, los ésteres y los cloruros de acilo, compuestos carbonílicos clase 1, experimentan 2 reacciones sucesivas con un reactivo de Grignard. Por ejemplo, un éster reacciona con un reactivo de Grignard. La primera reacción es de sustitución nucleofílica de acilo porque un éster, a diferencia de un aldehído o una acetona, tiene un grupo que se puede sustituir por el reactivo de Grignard. El compuesto tetraédrico que se forma en el primer paso de la reacción es inestable porque el carbono sp3 recién formado se une a un oxígeno y a otro átomo electronegativo. Expulsa un ion metóxido que forma una acetona. La reacción no se detiene en la acetona porque, como recién se vio, una acetona experimenta una reacción de adición nucleofílica con un reactivo de Grignard para formar un alcohol terciario y una acetona es más reactivo que un éster. No sé si se recuerdan, pero habíamos metido a los aldehídos y a las acetonas dentro de aquel orden de reactividad y habíamos dicho, los más reactivos son los cloruros de acilo. Luego vienen los aldehídos, luego vienen las acetonas, luego vienen los ésteres, luego vienen las amidas, ¿verdad? Entonces sí, una acetona es más reactiva que un éster. Puesto que el alcohol terciario se forma como resultado de 2 reacciones sucesivas con un reactivo de Grignard, el alcohol tiene 2 grupos idénticos unidos al carbono terciario, que era lo que les decía yo que me gustaba de esta imagen que me encontré ahí por internet, ¿verdad? Y es el hecho de que aquí se logra ver que al final este alcohol terciario, a diferencia de este, ¿verdad? Que parte directamente de una acetona, solamente tiene uno. Aquí cuando partimos del éster, pues queda con 2 cadenas que son iguales y que provienen del reactivo de Grignard. Entonces aquí está el mecanismo para la reacción de un éster con un reactivo de Grignard. Ya decíamos, nos vamos a imaginar, ¿verdad? Ya luego vamos a hacer ejercicio de que esto reacciona como un compuesto iónico. Asumimos que el carbono tiene un par de electrones solitarios, que es el que va a atacar al carbono al carbonilo y va a romper el doble enlace, ¿verdad? Entonces, este primero es la adición, ¿verdad? Luego, aquí ayer decíamos, ¿verdad? Que el reactivo de Grignard se acompleja, decíamos, bueno, se los había puesto yo en la presentación, con el oxígeno. Lo que les decía yo que significa que se acomplejan es que forman un complejo, ¿verdad? En este caso, por lo que ya habíamos dicho, este magnesio tiene una carga positiva, este oxígeno tiene una carga negativa, ¿verdad? Aquí, si en este momento el doble enlace se vuelve a formar, entonces recordemos que ya habíamos dicho, los grupos alquilo cuando salen como carbaniones, que son bases muy fuertes, más fuertes incluso que los iones alcoxi, ¿verdad? Entonces aquí si el doble enlace se vuelve a formar, la base más débil va a ser ese ion alcoxi, ¿verdad? Y entonces por eso aquí estamos hablando que esta primera reacción es una reacción de sustitución nucleofílica de acilo, donde hay la adición, pero posteriormente se puede dar la eliminación, ¿verdad? Y el producto que se forma es una acetona. Como tenemos un exceso
del reactivo de Grignard. Entonces, lo que puede ocurrir es que es un mol adicional, ¿verdad? De reactivo de Grignard va a reaccionar con la acetona del mismo modo, ¿verdad? Este carbono con ese par de electrones va a atacar al carbono del carbonilo, se va a romper el doble enlace. Aquí la diferencia es que este intermediario no es tan inestable como este, porque recordemos que lo que hace inestable a este es que este carbono sp3 esté unido a dos átomos electronegativos, ¿verdad? A estos dos átomos de oxígeno. En este caso solamente está unido a uno, así que no es, este es un poco más estable. Además de que, ya habíamos dicho, estos grupos alquilos son malísimos grupos salientes, entonces lo que le queda a este oxígeno, y esta sería nuestro paso 2, ¿verdad? Es que adicionaríamos un ácido diluido o agua para que pues ese ácido diluido o el agua protonara este oxígeno y lo convirtiera en un OH, ¿verdad? Por lo que hemos visto aquí del mecanismo, entonces lo que podemos concluir es que ese exceso que mirábamos en la presentación realmente hace referencia a 2 moles, ¿verdad? Es decir, lo que se requieren para poder convertir un éster en un alcohol terciario son 2 moles de reactivo de Grignard. Un primer mol que convierte el éster en cetona y el segundo mol que se utiliza para convertir la cetona en el alcoxi, ¿verdad? Terciario, que luego es protonado para convertirse en el alcohol, ¿verdad? Bueno, no sé si queda claro o hay alguna pregunta. Como estas reacciones ya las habíamos visto, yo esperaría que no tengamos mucho problema, ¿verdad? Y como ya habíamos dicho, las de los aldehídos y las cetonas son todas iguales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer son los ejercicios que ya no hicimos ayer por el tiempo. Vamos a comenzar por este problema 5, ¿verdad? ¿Cuáles productos se formarían cuando los siguientes compuestos reaccionen con bromuro de metilmagnesio seguido por la adición de ácido? No me acuerdo si ayer habíamos utilizado pizarra o no. Sí, sí habíamos utilizado. Bueno, entonces la vamos a volver a utilizar hoy. Ya se lo vuelvo a compartir el enlace para que hagamos ese problema 5. Bien, ahí en el chat ya está el enlace para la pizarra. Solo le vamos a tomar una captura al problema. Y nos vamos a ir a nuestra pizarra. Permítanme, solo déjenme llegar a la pizarra vacía. Perdón. Bien, entonces ya estamos acá. Y este pues sería con aldehídos y cetona, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con este, ¿verdad? Que sería el pentanal. Y vamos a hacerlo. Entonces el inciso A. Vamos a hacer el mecanismo para que los tengan ahí, ¿verdad? Como ejemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y lo que les estaba explicando de cómo asumimos, ¿verdad? Que reacciona este reactivo de Grignard. Entonces pensamos que va a reaccionar como si fuera un compuesto iónico, el carbono con un par de electrones solitarios y una carga negativa, y el magnesio unido al bromo, como decíamos, y tiene una carga positiva, ¿verdad?
Esto es a lo que nos referíamos ayer cuando decíamos que imaginamos que esto, o asumimos, ¿verdad?, que reacciona como un compuesto iónico. Este par de electrones, entonces vendría y atacaría, ¿verdad?, a este carbono del carbonilo, porque recordemos que decíamos que este carbono del carbonilo tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces esa carga positiva atrae a estos electrones cargados negativamente. Ya habíamos estudiado el grupo carbonilo, ¿verdad? Y habíamos dicho que este oxígeno tiene una carga parcial negativa. Cuando se da ese ataque, entonces ese oxígeno atrae ojalá, ¿verdad?, el par de electrones pi hacia él. Y aquí entonces este es el producto, o bueno, o este sería el producto de esa primera reacción, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Este ahora tendría unido un oxígeno que ahora tiene una carga negativa, ¿verdad? Aquí no se los había puesto, pero se los voy a poner. Este oxígeno tiene en el aldehído únicamente un par, ¿verdad? Como resultado, la ruptura de este enlace queda con 3. Siempre está unido al hidrógeno, ¿verdad? A este hidrógeno que tenemos acá, pero ahora, además, va a estar unido a un grupo metil, ¿verdad? Que es este que se acaba de enlazar a él. Entonces, esta sería nuestra primera reacción. ¿Y qué es lo que dice aquí, verdad? ¿Cuáles productos se formarían cuando los siguientes compuestos reaccionen con el bromuro de metilmagnesio seguido? Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Esperamos a que esta reacción se complete y una vez que la reacción se ha completado, entonces adicionamos el ácido, que ya hemos dicho, ¿verdad? Que los ácidos se encuentran, sobre todo si son ácidos fuertes, se encuentran completamente ionizados en el ion hidronio y en su base conjugada. Entonces ahí lo que hemos adicionado después, ¿verdad? Es un ion hidronio. Y entonces ese ion hidronio, como este oxígeno es básico, acepta un protón, ¿verdad?, de este ion hidronio y se formaría nuestro alcohol, que en este caso nuestro alcohol tendría esta estructura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tendría el OH. ¿Cómo se llamaría este alcohol? Recuerden que ya vimos nomenclatura de alcoholes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? Que es un alcohol secundario, ¿verdad? Ahí lo pueden escribir en el chat, ya que tienen problemas ahí con sus computadoras. O ya se fueron. Bueno, este sería, comenzaríamos a enumerar por este extremo, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6, ¿verdad? O sea que este sería el hexan 2, ¿verdad? Bueno, de aquí, pues recordar qué porción provenía
del aldehído, ¿verdad? Que es esta de 5 carbonos, que sería esta, ¿verdad? Y la otra, que es la que proviene del reactivo de Grignard, ¿verdad? Que en este caso, pues sería el grupo metil, que aquí lo vemos, ¿verdad? Está acá. Bien, bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, también se puede decir 2-hexanol. Es correcto. Solo que recordemos que llamarlo como 2-hexanol, basándonos en la nomenclatura de hace 60 años, nombrarlo como hexan 2-ol es de 30 años, ¿verdad? O sea que es una nomenclatura más reciente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahí la pueden escribir en el chat. Si no tienen preguntas, entonces traten de hacer ustedes el inciso B y el inciso C. El reactivo de Grignard es el mismo. Los pasos van a ser lo mismo, ¿verdad? Ahí la diferencia va a ser que pues ya no vamos a tener un hidrógeno, ¿verdad? Unido a un grupo carbonilo, sino que vamos a tener, en este caso, pues un grupo metil, ¿verdad? Pero el mecanismo es el mismo. Entonces ahí háganlos en sus notas, en su cuaderno de notas. Y luego me escriben los nombres, porque como ya ustedes ya saben nombrar alcoholes, entonces me pueden escribir ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería el nombre de los productos? Y de esa forma yo sé si lo hicieron bien o no. Ajá, es el mismito procedimiento, exactamente. El mismo. Lo que va a cambiar es la estructura, ¿verdad? Del reactivo inicial, pero el mecanismo es el mismo.
A ver, ¿cómo van? Sí, me escucha bien. Perdón, No, sí me escucha bien. ahorita, ajá, muy bien. A Ariana. Ya me robarían a la respuesta. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí solo para que, ahorita porque yo esperaría que hubieran tratado de hacer el mecanismo para que los tengan ahí como práctica, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo interesante sería, ¿verdad? Que ustedes pudieran llegar a reconocer qué es lo que va a ocurrir. Es que, bueno, ya hemos dicho, ¿verdad? Que este oxígeno se va a convertir o va a terminar, ¿verdad? Al final como un grupo H y que esta cadena del reactivo de Grignard se va a venir y se va a unir acá, ¿verdad? O sea que tendríamos aquí un CH3 y es correcto lo que ustedes dicen, ¿verdad? Comenzaríamos a enumerar por este extremo. Sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Efectivamente sería un pentanol que tendría en la posición 2 un grupo metil y que en esa misma posición, en la 2, estaría la función alcohol. Muy bien. Sería el 2-metil pentán. Ahí solo le hace falta la N, ¿verdad? Porque ahí diría pentaol. Es pentán. 2-ol es el nombre, ¿verdad? Del producto que se forma aquí. Muy bien. Bueno, y en el caso de aquí, ¿cuál sería el nombre del alcohol que se formaría a partir de la ciclohexanona cuando reaccionara con el bromuro de metilmagnesio?
No sé si estoy bien, pero un metilciclohexanol. ¿Perdón? ¿Uno metil? Ciclohexanol. Ajá, muy bien, ese sería, ¿verdad? Este carbono al carbonilo se convertiría en un carbono tetraédrico que tendría un grupo H y que tendría unido el grupo metil. Muy bien. Así les quedó la estructura, ¿verdad? El ciclo con un OH y un grupo metil. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Que estamos bien. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, ¿verdad? Que sería el problema 6. Entonces dice, se vio que el 3-metil-3-hexanal se sintetiza a partir de la reacción de 2-pentanono con bromuro de etilmagnesio. Bueno, y entonces ustedes pueden preguntarse a dónde se vio. Se vio en estos ejemplos que habíamos visto aquí anteriormente, ¿verdad? Bueno, o sea, los ejemplos que plantea aquí el libro. Entonces, bueno, ¿qué otras dos? Bueno, aquí, perdón, aquí dice hexanal, pero es el hexanol, ¿verdad? Ahorita que lo vi, me fijé que es el nombre, está incorrecto. Aquí está, ¿verdad? El proceso. Este es el 3-metilhexanol. Aquí teníamos la 2-pentanona con el bromuro de etilmagnesio, formaba el 3-metilhexanol. Ahí el libro tiene el error, la traducción, ¿verdad? Que le pusieron hexanal. A partir de la reacción de la 2-pentanona con bromuro de etilmagnesio. Y la pregunta que nos están haciendo es, ¿qué otras dos combinaciones de cetona y de reactivo de Grignard se podrían usar para preparar el mismo alcohol terciario? Entonces lo vamos a copiar también y nos lo vamos a llevar para allá, para nuestra pizarra. ¿Para qué? Porque este tipo de ejercicio sería contrario del que estaban haciendo ahorita, ¿verdad? En el que estaban haciendo ahorita se les daban los reactivos y se les pedía que dijeran cuál era el producto que se iba a formar. En este caso, nos están dando el producto y nos están pidiendo formas a través de las cuales podríamos sintetizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, como decíamos, el producto es el 3-metil 3-hexanol, ¿verdad? Este es nuestro producto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces aquí tendríamos un grupo metil y aquí tenemos el OH, ¿verdad? Entonces aquí ya hay una forma que nos daba el libro para llegar a ese producto y era partiendo de la 2-pentanona. 1, 2, 3, 4, 5. Y reaccionando con, bueno, aquí ya decíamos, ¿verdad? Más, no, perdón, más no, porque voy a usarlo así para que sea más rápido. Bueno, una primera reacción con el bromuro de etil magnesio, ¿verdad? Bueno, entonces era lo último que les estaba diciendo, que tenemos que aprender a reconocer, ¿verdad? De dónde vienen los grupos, ¿verdad? Entonces aquí, pues tendríamos que estar todos de acuerdo, espero que lo puedan ver bien, que la cadena esta, ¿verdad? De la acetona, que la estoy subrayando aquí de azul, es esta de acá, ¿verdad? Es esta. En el producto, ¿verdad? Aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aquí si se fijan, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y el reactivo de Grignard nos está dando
esta cadena de acá, ¿verdad? Que sería esta de acá, que sería este etil, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una forma que pudiera provenir este grupo etil del haluro de alquilo, ¿verdad? Pero pudiera ser que no proviniera del haluro de alquilo, sino que proviniera de la acetona. Y que otra de estas, porque aquí recordemos que este es un carbono terciario, ¿verdad? Esto quizá aquí es lo primerito que hay que recordar. Este es un carbono terciario, ¿verdad? Y el que sea un carbono terciario, lo que significa es que está unido a 3 cadenas, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos que estar todos de acuerdo. Una cadena es este grupo metil, otra cadena es este grupo butil y otra cadena es este grupo etil, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos diciendo que el metil y el butil provienen de la acetona y que el etil proviene del haluro del reactivo de Grignard, ¿verdad? Pero pudiera haber otra disposición diferente. Y entonces, por ejemplo, bueno, aquí está este, ¿verdad? Que el primero es con el reactivo y luego, como ya hemos dicho, luego vendría otra reacción, ¿verdad? Con un ácido diluido o con agua, que sería como el reactivo más barato, ¿verdad? Otra forma, porque lo que nos están pidiendo son 2 combinaciones adicionales, ¿verdad? Otra combinación adicional podría ser que el reactivo de Grignard no fuera el etil magnesio, sino que, por ejemplo, fuera el bromuro de metil magnesio, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy diciendo que va a ser este grupo metil el que va a provenir, ¿verdad? De el reactivo de Grignard. Entonces, obviamente, la acetona tendría el resto de la cadena, ¿verdad? Y entonces el resto de la cadena tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y tendría que ser la 3, ¿verdad? Hexanona en este caso. 1, 2, 3. Y aquí está el oxígeno. 4, 5, 6, ¿verdad? Aquí lo hacemos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí decimos que el grupo carbonilo está en la posición 3. Entonces ahora, lo que pasa es que aquí ya tengo estos colores, ¿verdad? Y si pongo más, no sé si se van a ver bien, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Entonces ahora la cadena que proviene de la acetona es esta, que sería esta, ¿verdad? Esta de acá. Y la que provendría del haluro de alquilo, pues sería esta, ¿verdad? De aquí, que sería el metil. No sé si les queda claro. Traten ustedes de decirme cuál sería la tercera combinación que nos podría formar ese mismo alcohol. Pensando aquí, ¿verdad? Que este es un carbono terciario. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Entonces ya tenemos una donde, perdón, ya tenemos una donde la acetona es la 2, bueno, sería el nombre más moderno, ¿verdad? Sería la pentan 2-ona. Esta otra que acabamos de hacer ahorita, que sería la hexan 3-ona. ¿Y cuál podría ser la tercera posible cetona que podríamos utilizar? Dígame, Itan, ¿qué me iba a decir?
Así que si se podía con espera, un but2-ona y un propil, un Ajá, bromuro de propil magnesio. muy bien, sí, esa sería, ¿verdad? Es decir, lo que nos está diciendo Itan es que este sea lo que proviene de la acetona, muy bien, que sería 1, 2, 3, 4 carbonos. Bueno, no, perdón, que creo que aquí lo puse muy arriba. Mejor lo voy a poner un poco más abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y entonces el reactivo de Grignard tendría que tener el grupo propil, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3 y unido al magnesio y al bromo. Muy bien. Sí, ¿verdad? Esa sería la tercera posible combinación, ¿verdad? Que nos formaría el mismo alcohol terciario, ¿verdad? Y esta sería la bután 2-ona. Muy bien. No sé si les quedó claro o hay alguna pregunta. Ariana. Ahí más o menos, bueno. Más o menos. Bueno, bien, pues hoy casi que vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Todas las horas, así que, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer ¿verdad? Que es el problema 7, que está parcialmente resuelto, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer y luego vamos a hacer los que no estén resueltos. Entonces, bueno, problema 7. Inciso A. ¿Cuál de los siguientes alcoholes terciarios no se puede preparar a partir de la reacción de un éster con el reactivo de Grignard? Bueno, entonces aquí, esto pensando en este tipo de ejercicio que hacíamos anteriormente, no debería de poder pensar, ayudar, ¿verdad? Porque decíamos, y aquí es donde quizá esta imagen nos conviene más, cuando hemos mencionado que a partir de un éster se va a formar un alcohol terciario, fíjense que ese alcohol terciario, este carbono, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Que es el carbono que está unido a 3 cadenas, tiene la característica que 2 de esas cadenas tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque provienen de 2 moles del reactivo de Grignard. Entonces, no puede ser que tengamos 2 reactivos de Grignard diferentes, ¿verdad? Es decir, que adicionemos bromuro de metil magnesio y bromuro de propil magnesio. No, porque entonces la mezcla de productos sería mucha y el rendimiento que obtendríamos de cada uno de ellos sería muy bajo. O sea, tendría un alto costo para un rendimiento muy bajo, ¿verdad? Entonces, se utiliza un mismo reactivo de Grignard o el exceso del mismo reactivo de Grignard, ¿verdad? Y entonces tenemos que ese alcohol terciario que se forma a partir de un éster, de esas 3 cadenas que tiene unido ese carbono, 2, al menos 2, deberán de ser iguales, ¿verdad? Entonces, teniendo eso presente, podemos leerlo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos las estructuras de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y entonces aquí está eh, eh, contestada, ¿verdad? Este inciso A. A partir de la reacción de un éster con 2 equivalentes del reactivo de Grignard se obtiene un alcohol terciario. En consecuencia, los alcoholes terciarios preparados de esta forma deben tener 2 sustituyentes idénticos en el carbono al que se enlaza el hidroxilo, porque 2 sustituyentes provienen del reactivo de Grignard. Los alcoholes 3 y 5 no se pueden preparar de esta forma porque no tienen 2 sustituyentes idénticos, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. En el 1,
pues hay 3 sustituyentes que son idénticos, ¿verdad? Y como decíamos, deberá de tener al menos 2, porque ya decíamos, cuando un éster o un cloruro de acilo reaccione con un exceso de bromuro de Grignard, entonces se va a formar un alcohol terciario y 2 de esas cadenas, al menos 2 de esas tienen que ser iguales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendríamos que estar de acuerdo que, por ejemplo, este se formó a partir de el bromuro de metilmagnesio, pero que además la cadena del éster ya tenía, ¿verdad? El otro grupo metil, ¿verdad? En este caso, en el 2, entonces nos fijamos que hay 2 grupos que son idénticos, que serían estos 2 metiles, ¿verdad? Que podemos afirmar que provendrían de esos 2 moles del reactivo de Grignard. En el caso del 3, y aquí es donde nos tenemos que fijar, este carbono terciario tiene 3 grupos que son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir eso que este alcohol no se puede sintetizar por reacción con el reactivo de Grignard? Sí, sí se puede, pero no a partir de un éster. Tendría que ser a partir de una acetona, como los ejemplos que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? Pero no a partir de un éster. En el caso del 4 sí, porque tiene 2 grupos que son idénticos, que serían estos grupos etil. En el caso del 5, entonces si se fijan, nuevamente tenemos 3 grupos que son diferentes. Entonces no podría ser, ¿verdad? A partir de un éster, no. De una acetona, sí, pero de un éster, no. Y en este caso, pues tiene estos 2 grupos fenil, ¿verdad? Que ayer en el video que mirábamos, de hecho, si se recuerdan, utilizaban ese, ¿verdad? Como reactivo de Grignard, los bromuros de fenilmagnesio para sintetizar, si se recuerdan, el tamoxifeno, que les decía que es un medicamento, ¿verdad? Contra el cáncer. Bueno, y luego entonces nos dice, ¿verdad? Para aquellos alcoholes que se pueden preparar por la reacción de un éster con exceso de reactivo de Grignard, ¿cuál éster y cuál agente Grignard se deben usar? Entonces, por ejemplo, aquí solo nos dan y por eso les decía que está parcialmente resuelto, ¿verdad? Solo nos dicen el 7B del numeral 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, el numeral 2, pues los 2 grupos que son idénticos provienen o son, ¿verdad? Metiles, entonces, obviamente, el haluro de alquilo deberá de ser el bromuro de metil, magnesio, ¿verdad? Luego, la otra cadena, que es esta, ¿verdad? Que sería el carbono más el CH2 y el CH3, provienen del éster. O sea que el éster tiene que ser un propanoato. ¿Qué propanoato? Pues aquí les dicen metilpropanoato, ¿verdad? Y de hecho aquí cuando hicieron la traducción, está malo el nombre, ¿verdad? Porque si acaso sería propanoato de metilo, no metilpropanoato. Pero no necesariamente tendría que ser el propanoato de metilo, ¿verdad? Porque, como ya mencionábamos en el mecanismo, ese grupo alcoxi que está unido al éster se va a perder, ¿verdad? Entonces ahí no importa, puede ser propanoato de etilo, propanoato de metilo, propanoato de isopropilo, eso no afecta porque igual ese grupo alcoxi se va a perder, ¿verdad? En la reacción, lo que importa es la cadena, ¿verdad? Es decir, lo que proviene, el número de átomos de carbono que provienen del éster, ¿verdad? Que en este caso, pues, sería esto de 3, igual que en este de acá. Bueno, entonces, ahora traten ustedes de hacer el 4 y el 6. ¿Quiénes tendrían que ser el éster y el reactivo de Grignard que se deberían de usar para sintetizar este 4 y este 6? Entonces, nos los vamos a llevar allá también a la pizarra. Le vamos a tomar una captura aquí a las estructuras. Y luego a la pregunta, ¿verdad? Que la pregunta nos decía cuál éster y cuál. Ay, perdón.
aquí. ¿Cuál éster y cuál reactivo de Grignard se deben utilizar? Bueno, entonces ahí piensen ustedes y díganme, ¿cuáles creen que son ese? Bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Ya les había anticipado. Ahora solo tienen que decirme el éster ustedes. Ajá, ustedes. Bueno, entonces miren, ya aquí habíamos dicho cuál iba a ser el reactivo de Grignard, ¿verdad? El reactivo de Grignard es el de los grupos iguales. Entonces aquí los dos grupos iguales en el 4, por ejemplo, son los grupos etil, ¿verdad? Entonces si quieren, ahí nos vamos por lo que se nos puede hacer más fácil hacer. Entonces para 4, el reactivo de Grignard tendría que ser el bromuro de etil magnesio, ¿verdad? Bromuro de etil magnesio. Ya vamos a hacer la estructura, solo los quiero escribir los nombres, ¿verdad? Como ya decíamos, pues tienen que ser 2 moles, ¿verdad? Entonces aquí la estructura para ese sería este, ¿verdad? 1, 2 y tenemos el magnesio y el bromo. Ese sería el reactivo de Grignard. Y luego el resto de la cadena, ¿de dónde va a provenir? Pues el resto de la cadena tiene que provenir del éster, ¿verdad? Entonces, en este caso, el éster tiene que tener 2 carbonos, ¿verdad? O sea, que tendría que ser un etanoato. Y como les decía, pues aquí usted puede decir del grupo metil, perdón, que el grupo alquil es el que a usted se le ocurra, ¿verdad? Entonces, por irnos por el más sencillo, entonces podemos decir el etanoato de metilo, ¿verdad? Pero como les digo aquí podría ser etilo, propilo, isobutil, el que ustedes quieran, ¿verdad? La estructura, entonces sería esta, ¿verdad? Tendríamos recuerden que es un éter, ¿verdad? Entonces tendríamos el grupo carbonilo unido a un carbono y luego unido a un grupo alcoxi, ¿verdad? Que en este caso, pues hemos dicho, podría ser el etanoato de metilo, ¿verdad? Y ahí identificamos la cadena o las cadenas, ¿verdad? Que provienen del reactivo de Grignard, que ya decíamos son estos dos grupos etil, y luego la cadena que proviene del éster, ¿verdad? Que en este caso sería esta. Bueno, y en el 6, ¿quién tendría que ser el éster? ¿Y quién tendría que...? ¡Ay! Lo siento, no se las estaba compartiendo, perdón, no me había fijado, perdón, perdón. Ay, lo siento, se lo voy a volver a explicar. Bueno, entonces aquí tenemos... No se preocupe, que en la pizarra estaba viendo. Ah, usted lo estaba viendo en la pizarra. Ah, bueno, sí, perdón que no le estaba compartiendo. Bueno, pues entonces, ahora ustedes díganme, ¿quién tendría que ser?
para el 6. Bueno, se tendría que ir uno a los benceno, pero Ajá. Pero ¿cómo se llamarían? ¿Quiénes serían? Bueno, no estoy seguro, pero si sería un benzanoato no. Benzanoato no puede ser, porque ya lo que les decía, las dos cadenas que son iguales provienen del haluro. Del reactivo de Grignard, perdón. Las dos cadenas que son iguales provienen del reactivo de Grignard. Entonces, en ese caso, sería un un bromuro de benzilmagnesio y también un etanoato de metilo. bueno, de benzilmagnesio no, ¿verdad? Porque aquí nuevamente, entonces aquí la porción que proviene del éster es esta, ¿verdad? Esta es la que proviene del éster. Porque es el carbono que tiene el oxígeno, ¿verdad? Luego, estas dos de aquí son las que provienen del reactivo de Grignard, ¿verdad? Entonces, aquí para el 6, el haluro tendría que ser el bromuro de fenil magnesio, ¿verdad? Es que a mí me parece haberle escuchado benzil, pero no puede ser el benzil, ¿verdad? Porque realmente no tenemos otro, o sea, porque lo que hay que hacer es identificar cuáles son las dos cadenas iguales, ¿verdad? Y las cadenas iguales no tienen el CH2, que es el que lo haría un benzil, ¿verdad? O sea, que sería bromuro de fenil magnesio. Y el éster, pues si se fijan, es la misma cadena que en este, ¿verdad? O sea que podríamos decir que podríamos utilizar el mismo éster, ¿verdad? Que podría ser el etanoato de metilo. O si quieren tener uno diferente, el etanoato de etilo, por ejemplo. ¿Sí? ¿O todavía no? Creo que me confundiendo de las dos cadenas, de los Sí, dos. sí, si quieren, entonces vamos a pasar a los siguientes. Que sería el problema 8, ¿verdad? Que dice así, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes alcoholes se podría preparar a partir, aquí nuevamente quien hizo la traducción está mal hecha, ¿verdad? Porque tendría que ser el formiato de metilo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a copiárnoslo y lo vamos a analizar. Y si quieren, pues ahí podemos hacer el mecanismo, que es lo que creo que les podría ayudar, ¿verdad? A que les quede más claro. Entonces aquí tenemos este que sería, ¿cuál de los siguientes alcoholes secundarios se puede preparar a partir de la reacción del formiato de metilo, ¿verdad? Entonces lo primero es saber, permítanme un momento, jóvenes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí es hacer la estructura del formiato de metilo, ¿verdad? Que es el éster que se forma a partir del ácido fórmico. Y si se recuerdan, el ácido fórmico
solamente tiene, ¿verdad? Un átomo de carbono. Bien, entonces sería esto, ¿verdad? Bueno, entonces ya decíamos que para saber, para poder identificar, ¿verdad? Si un alcohol se formó a partir de un éster o no, debe de tener al menos dos grupos que sean iguales, ¿verdad? Porque ya decíamos, o bueno, lo mirábamos aquí, ¿verdad? En este esquema, que cuando reaccionaban con 2 moles, pues entonces van a quedar dos grupos, ¿verdad? Que son idénticos, que son los que provienen del reactivo de Grignard. Entonces aquí tendríamos que analizar estas estructuras y ver, ¿verdad? Cuáles de estos ésteres que tenemos acá tienen, perdón, no de estos ésteres, sino que cuál de estos alcoholes tienen dos cadenas unidas a ese carbono que tiene el grupo H que sean idénticos. Entonces aquí si nos fijamos, pues tendríamos que estar de acuerdo que podría ser este o podría ser este otro, ¿verdad? Estos no podrían ser, porque este carbono, que es el que tiene unido el OH, igual que este de acá, no está unido, ¿verdad? A dos grupos que sean iguales. ¿Quién tendría que ser? Bueno, para este tendríamos que estar de acuerdo que el reactivo de Grignard tendría que ser, pues como van a quedar grupos metil, entonces tendría que ser el bromuro, ¿verdad? De metil magnesio. Y aquí es donde vamos a hacer el mecanismo que espero yo que les ayude a que les quede claro, ¿verdad? Entonces tenemos el reactivo de Grignard, asumiendo que, como ya hemos dicho, reacciona como un compuesto iónico. Bien, entonces aquí este carbanión vendría, atacaría este carbono de acá y provocaría la ruptura del enlace pi. Este oxígeno, tenemos que estar de acuerdo, tiene dos pares, ¿verdad? De electrones solitarios. De este ataque, entonces se forma un intermediario que tendría esta estructura. Un carbono que está unido a un hidrógeno, que está unido a un oxígeno, que tiene 3 pares de electrones solitarios, que estaría unido a este grupo alcoxi, a este metoxi específicamente, ¿verdad? Y que ahorita se le acaba de adicionar un grupo metil, ¿verdad? Bueno, entonces ya decíamos, el ion hidruro, que sería este grupo, es el grupo saliente, igual que este carbanión que se acaba de unir ahí, ¿verdad? Por eso decíamos, los reactivos de Grignard son bases muy fuertes. Entonces aquí, de estos 3 grupos que están unidos, la base más débil es el metoxi, ¿verdad? Entonces aquí, sí, el doble enlace, o bueno, cuando el doble enlace se restituye, entonces decíamos, ¿por qué se vuelve a formar el doble enlace? Porque este intermediario tetraédrico es inestable por el hecho de que este carbono con hibridación sp3 esté unido a 2 átomos más electronegativos que él, ¿verdad? Entonces tienden a romper, a colapse, ¿verdad? Que se destruya este intermediario, ¿verdad? Entonces, cuando el doble enlace se restituye, ¿qué grupo va a salir? Va a salir la base más débil, que en este caso sería el alcoxi, ¿verdad? En esta primera reacción con el primer mol del reactivo de Grignard, ¿verdad? Porque aquí solo hemos usado uno. Entonces, lo que tendríamos que estar claro es que lo que se va a formar aquí es un aldehído, ¿verdad? Por el hecho de que el éster era el formiato, ¿verdad? Y entonces decíamos, el formiato es el ácido más sencillo, solamente tiene un carbono
unido a un hidrógeno y al grupo H, ¿verdad? Pero bueno, allá se acordarán ustedes del ácido fórmico. Entonces aquí se vuelve a formar el doble enlace y ahora ya este metoxi ya no está, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda unido aquí? Lo que queda unido es el grupo metil, ¿verdad? Entonces, en el primer paso, hemos pasado de este formiato de metilo al etanal, ¿verdad? Que sería nuestro aldehído. Como tenemos un exceso de reactivo de Grignard, y ya hemos visto que los aldehídos y las cetonas también reaccionan con el reactivo de Grignard, entonces lo que va a ocurrir es que de ese exceso, y entonces aquí no sé si lo van viendo, ¿verdad? Porque vamos como tratando de ir analizando la estructura, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces ya este carbono en el éster tenía un hidrógeno, ¿verdad? Y entonces si se fijan, este hidrógeno, aquí lo voy a tratar de colorear, este hidrógeno aquí es de color verde, ¿verdad? Entonces es este hidrógeno de acá, este hidrógeno de ahí, que es este mismo hidrógeno de acá, que es este mismo hidrógeno de acá, ¿no? Luego entonces aquí con el reactivo de Grignard, entonces ¿qué hemos adicionado? Hemos adicionado un grupo metil que está unido acá, que es este de acá, ¿verdad? Entonces usted dice, hemos adicionado uno de estos dos. ¿Cuál? Pues realmente no importa, ¿verdad? Entonces ahí hemos puesto uno. Luego viene el segundo, ¿sí? Entonces viene el segundo mol del reactivo de Grignard, que ya hemos dicho, ¿verdad? Asumimos que reacciona como un compuesto iónico. Tiene una carga positiva aquí, ¿verdad? Y entonces viene este y ataca a este y se rompe el enlace pi y el par de electrones se queda en el oxígeno y se forma otro intermediario, ¿verdad? Que ahora este carbono va a quedar unido a dos grupos metil, va a quedar unido a un hidrógeno y al oxígeno. Y entonces aquí, pues ya este intermediario no es tan inestable, no tiene buenos grupos salientes, o sea que aquí el doble enlace no se vuelve a formar. Lo que queda aquí es que nosotros adicionemos agua, ¿verdad? O un ácido diluido, como ya hemos dicho, ¿verdad? Si adicionamos agua, entonces lo que va a ocurrir es que esa molécula de agua o de ácido, ahí puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser un ácido diluido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este oxígeno va a aceptar un protón de este ácido y entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar nuestro alcohol, que tendríamos que estar de acuerdo que ese alcohol va a tener esta estructura. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, Y ahora sí entienden el porqué de las dos cadenas que les decía aquí. O todavía no. Sí, ya. Porque se van adicionando los dos moles, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta era, ¿verdad? ¿Cuáles de los siguientes alcoholes secundarios se pueden preparar a partir de la reacción del formiato de metilo con exceso de reactivo de Grignard? Ya los había circulado, ¿verdad? Son estos de color azul. Ahorita les hice este. Creo que ustedes podrían hacer el otro, ¿verdad? La única diferencia, tendríamos que estar claros, el éster
puede ser el mismo, ¿verdad? Lo que va a cambiar va a ser quién va a ser o quién debería de ser el reactivo de Grignard, ¿verdad? Entonces aquí las dos cadenas que son iguales son estos grupos etilo. Entonces ya el reactivo de Grignard pues no podría ser, ¿verdad? Bromuro de metilmagnesio, sino que necesariamente tendría que ser etilmagnesio, ¿verdad? Un haluro o un bromuro de etilmagnesio. ¿Sí o no? Sí, sí, es más fácil. Bueno, bien, pues sigamos, ¿verdad? Porque aquí son los ejercicios los que realmente nos van a ayudar. Y de hecho aquí el libro les propone, ¿verdad? Una estrategia para resolver problemas, ¿verdad? Para la solución de problemas. Entonces dice así, ¿por qué el reactivo de Grignard no se agrega al carbono del carbonilo de un ácido carboxílico? Porque ya decíamos, ¿verdad? Los reactivos de Grignard solamente van a reaccionar con cloruros de acilo y con ésteres, ¿verdad? Entonces, bien, puesto que se sabe que los reactivos de Grignard se adicionan a carbono del carbonilo, encontrar que los reactivos de Grignard no se agregan al carbono de un ácido carboxílico significa que debe de reaccionar más rápidamente con otra parte de la molécula, ¿verdad? Y entonces aquí era lo que mencionábamos. Los reactivos de Grignard son bases fuertes. Entonces, si usted pone en contacto un reactivo de Grignard con un ácido, como es los reactivos de Grignard son bases fuertes, entonces lo que va a ocurrir es que van a reaccionar como bases en presencia de un ácido, ¿verdad? Y entonces era lo que decíamos, en presencia de un ácido, los reactivos de Grignard lo que hacen es que aceptan, o sea, se comportan como base, ¿verdad? Eh, aceptando un protón. Y el ácido carboxílico se comporta como un ácido, ¿verdad? Es decir, donando su protón, ¿verdad? Y la reacción que se lleva a cabo entonces es una reacción ácido-base, ¿verdad? Cuando este carbanión acepta este protón, entonces ¿en qué se convierte? Se convierte en un alcano, ¿verdad? Como ya decíamos, y el ácido acético, en este caso, ¿verdad? Estamos de acuerdo que este es el ácido acético, cuando cede su protón, se convierte en el ion acetato, ¿verdad? Como ya decíamos, estos reactivos de Grignard reaccionan como compuestos iónicos, entonces este anión va a quedar formando una sal, ¿verdad? Con este magnesio que tiene la carga positiva. Y esa es la razón por la cual no reaccionan o no se adicionan, ¿verdad? Los reactivos de Grignard a los ácidos carboxílicos, porque en presencia, pues, de un ácido, la reacción que se va a llevar a cabo no va a ser una reacción de adición, sino que va a ser una reacción ácido-base normal. Bien, entonces, ¿cuál de estos compuestos no experimentará una reacción de adición nucleofílica con algún reactivo de Grignard? Por el hecho de que podría reaccionar antes, y es lo que nos decían acá, ¿verdad? Encontrar que los reactivos de Grignard no se agregan al carbono del carbonilo de un ácido carboxílico significa que debe de reaccionar más rápidamente con otra parte de la molécula, ¿verdad? Entonces, como ya decíamos, los reactivos de Grignard son bases fuertes. ¿Con quién podrían reaccionar? Podrían reaccionar con un ácido, aunque sea débil, ¿verdad? Es decir, con un protón, aunque fuera un protón débil. Entonces, pensando en eso, ¿con cuál de esos tres no podría reaccionar?
¿Quién tiene ahí un protón ácido? El C. Muy bien, el C, excelente, el C, ¿verdad? ¿Y quién sería ese protón ácido? Sí, sí es el C, pero ¿quién? ¿Quién ahí? Bueno, sería este, ¿verdad? Este protón del OH de acá. Ese es el que se puede, el que se podría, el que se donaría, ¿verdad? En presencia de un reactivo de Grignard. Muy bien, con el C no reaccionaría. Muy bien. Bueno, aquí justo se los explican lo que habíamos leído, bueno, lo que habíamos visto. Este es otro diferente, no es la misma del tamoxifeno, pero aquí lo pueden leer, ¿verdad? También es un medicamento que se utiliza contra el cáncer. Este Taxol se utiliza para tratar el cáncer de ovario y de mama, ¿verdad? Así que ahí se los dejo para que ustedes lo lean, ¿verdad? Como les digo yo, lo bonito de este libro es que tiene varios ejercicios que son así, bueno, perdón, no ejercicios, sino estos recuadros que nos permiten, ¿verdad? Darle como una cara a esto que estamos viendo y no pensar que son pura ganas de torturarlos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, no. No, ok, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si sí o si no salen las dudas. Eh, vamos a hacer este. Bueno, traten de hacer este y ya con eso creo que nos podemos despedir por hoy. Prediga el producto mayoritario para las siguientes reacciones de Grignard. Vale, entonces ahí hay dos. Traten de hacerlos ahí y me dicen cuáles son los nombres de los productos que se formarían. A ver, en el primero, ¿cuál sería el producto? A veces las estructuras lineoangulares me parece que todavía les crean un poco de dificultades ahí. Vamos a llevarnos este A para allá, para la pizarra.
Bien, entonces aquí lo que tendríamos que estar de acuerdo era que, como les decía, este carbono, ¿verdad? Porque este carbono de acá, este enlace es el que hemos pensado que nos imaginamos, no nos lo imaginamos que reacciona como un enlace covalente, sino que como un enlace iónico. Y decimos, este carbono tiene un par de electrones, ¿verdad? Que son los pares de electrones que vienen y atacan a este carbono, ¿verdad? Entonces ahí en el producto tendríamos que estar de acuerdo que entonces a este carbono de aquí va a quedar unida esta cadena de acá, ¿verdad? Es decir, este que acabamos de decir que va a venir y lo va a atacar, o sea que se va a enlazar y este oxígeno queda con la carga negativa. A mí las estructuras lineoangulares siempre me han gustado porque les he visto caras como de dibujo de niño. Yo así dibujo, ¿verdad? No crean que yo soy muy buena dibujando. Entonces yo le miro como una cara de un hombre con un brazo muy largo, ¿verdad? Pero bueno, ahí como les digo yo, esta ya es aparte. Entonces, bueno, aquí identificamos. Luego viene la segunda reacción, ¿verdad? En la cual sabemos que este oxígeno se va a protonar por el agua y entonces se va a convertir en un grupo OH, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le ponemos una gorra, un sombrero al señor en la cabeza, ¿verdad? E identificamos la cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga, ¿verdad? A ese grupo OH y que además sea la más sustituida, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar de acuerdo que sería esta cadena de acá y que numeraríamos por el extremo más próximo a el grupo funcional, pero en este caso, si ustedes se fijan, el OH está en la posición 3, sea que comencemos a numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que hace que prefiramos la de derecha a izquierda es la presencia de los sustituyentes, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5. Sí, ¿verdad? O me salté alguno. 1, 2, 3, 4, 5. No, ahí está bien. Bueno, y entonces tendría dos grupos metil, ¿verdad? En las posiciones 2 y en la posición 3. El producto aquí sería el 2,3 dimetil pentan 3 ol, ¿verdad? Así lo habían hecho, más o menos. ¿O no? Sí, solo que no le había dado la forma de la persona. No, bueno, ahí como les digo yo, es porque a mí, en particular, a mí siempre me han gustado las estructuras lineoangulares. Se me han hecho más divertidas siempre que, que las estructurales. Bueno, y en el caso del inciso B, entonces tenemos este, ¿verdad? Que sería el benzaldehído reaccionando. Entonces miren que aquí pues no siempre, como les decía, tiene que ser, ¿verdad? Forzosamente el bromuro, o sea, que el reactivo de Grignard sea con el bromo, ¿verdad? Puede ser el cloro, como en este caso, que es el reactivo de Grignard, es un cloruro, ¿verdad? De, en este caso, etil magnesio, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí, pensar que en el mecanismo va a ser este carbono de acá, ¿verdad? El que va a tener un par de electrones solitarios que van a atacar a este carbono de aquí y va a romper el enlace pi, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que tendríamos es que en el producto este carbono de acá tendría el hidrógeno que ya tenía del benzaldehído. Se quedaría con el oxígeno,
con la carga negativa. Y ahora lo que le quedaría unido sería un etil, ¿verdad? 1 y 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues recordemos que escogemos la cadena, ¿verdad? Que contenga el grupo H. El grupo H no está en el benceno. Bueno, y luego vendría la reacción 2, ¿verdad? Y en la reacción 2, pues entonces sabemos que este oxígeno cargado negativamente se va a convertir en un grupo OH, ¿verdad? Y aquí, pues, nuestra cadena de mayor tamaño que contiene al grupo OH es esta de acá, ¿verdad? Es este carbono junto con este, ¿verdad? Así que este sería nuestro carbono 1, nuestro carbono 2, nuestro carbono 3. El nombre de este, pues, sería 1 fenil propan 1 ol, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no usted? Sí, 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 ¿verdad? ese segundo sí me mata. Ok, bueno. Bien, entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya ha pasado 1 hora y media. Así que